Este arroz me lo enseñó una familia de Shanghái que vive en Andalucía. Hoy lo servimos con chipirones fritos y una mayonesa que sabe a verano. Bienvenidos al primer viernes gourmet. Vamos a marinar la yema para hacer la mayonesa. También la podéis comprar hecha, En un recipiente ponemos 2/3 partes de agua mineral, 1/3 parte de salsa de soja, sumergimos la yema ahí dentro y la dejamos en la nevera mientras seguimos con la receta. Ahora vamos a cortar en una pequeña juliana los pimientos de piquillo. También podéis usar otro tipo de pimiento asado o el que os guste. Luego cortamos a rodajas finas unos langostinos que previamente hemos hervido, colitas de langostinos. Con la ayuda de un pelador, pelamos un trozo de jengibre y lo cortamos, aproximadamente una cucharada sopera. El jengibre nos da este toque oriental entre cítrico y picante. Ponemos a hervir abundante agua en una olla. Cuando el agua esté hirviendo, le añadimos sal al gusto y un chorrito de jugo de limón, que le dan un toque fresco al arroz. Agregamos el arroz y lo dejamos cocer, pero unos 2 minutos menos de lo habitual, para que quede al dente y conserve una buena textura. Por cierto, si te está gustando este vídeo, no olvides dejarnos un like y suscribirte al canal. Este gesto sencillo tuyo significa mucho para nosotros. Muchas gracias. Una vez cocido, escurrimos bien el arroz y lo refrescamos para detener la cocción. Para hacer el arroz salteado, colocamos en un wok, una sartén, una cucharadita de café de aceite de sésamo y 2 cucharadas soperas de aceite de cacahuete o de girasol. Y sofreímos un poco el jengibre. A partir de ahí echamos el arroz, lo removemos y vamos a ir echando los ingredientes. En primer lugar, hemos echado los langostinos. Segundo, los guisantes que ya teníamos hervidos. Continuaremos con el pimiento del piquillo que hemos cortado y al final de todo pondremos una cebolla cocida, una cebolla ya prefrita. Os dejaré arriba una tarjeta donde enseño a hacer la cebolla. Una vez todo está bien removido, bien suelto y bien mezclado, añadimos un poco de salsa de soja que he mezclado con una cuchara de salsa de ostras. Si no tenéis salsa de ostras no pasa nada, solo le echáis soja. Esto oscurecerá un poco el arroz y le dará este tono marrón dorado. Retiramos con cuidado la yema de la marinada. La colocamos en un bol. Y ahora vamos a realizar una mayonesa normal como hacemos siempre, echando chorro de aceite poco a poco. Empezamos con el aceite de girasol. Una vez hemos echado el aceite de girasol, le vamos a añadir un poco de aceite de sésamo. El aceite de sésamo, cuidado, que es muy fuerte, es muy sabroso, domina mucho. Una vez hecho esto, un par de cucharadas de la marinada y lo trabajamos bien. Unas gotas de zumo de limón y un poco de jengibre en polvo para aromatizar. Tiene que quedar textura de natillas, de una crema ligera. Si no queréis hacer la mayonesa, tranquilamente la podéis comprar y perfumarla vosotros mismos. Vamos por la fritura. Mezclamos harina de trigo junto con harina de garbanzo y se lo añadimos en un tupper a los chipirones o la puntillita que teníamos previamente con un poco de sal. Los sacudimos bien para que queden bien rebozaditas y con el aceite bien caliente los vamos tirando para que se vayan friendo poco a poco y sin rellenar demasiado, porque si no se quedan pegados uno al otro y no rebozan. Una vez vemos que están cogiendo ya la textura que notaréis que queda crujiente, es el momento de retirarlos y ponerlos en un escurridor con un poco de papel absorbente para que absorba el aceite, que no nos queden aceitosos. En la base del plato colocamos una capa delgada de mayonesa, que servirá como fondo cremoso y sabroso para nuestro montaje. Luego, en el centro, colocamos con cuidado un aro metálico y lo rellenamos con el arroz frito. Lo podemos servir caliente o natural, como os guste más. Lo prensamos suavemente para que mantenga su forma sin aplastarlo demasiado. Encima del arroz acomodamos los chipirones con delicadeza, dándoles forma de pirámide, para que el plato no solo sepa delicioso, sino que también luzca espectacular, bonito. Para darle un toque fresco y un poco más de color, decoramos con un gajito delgado de limón y unas ramitas
de cebollino fresco u otra hierba que os guste. Y listo, así queda este plato que preparamos con mucho cariño. Espero que hayas disfrutado este primer vídeo de nuestra serie Viernes Gourmet. Muchas gracias por acompañarnos y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.